Hermanos, hoy vamos a escuchar una predicación acerca del gozo. Nos vamos a enterar que el gozo ha estado acompañando a la iglesia desde el inicio, desde el principio, desde que la iglesia nació. Cuando la iglesia nació, nació con gozo, no nació con tristeza, no nació llorando, no nació en una situación pusilánime. La iglesia nació con alegría, la iglesia nació con gozo. Y el gozo del Señor que está en la iglesia ha acompañado a la iglesia durante todos estos años. Durante estos 2 milenios, la iglesia ha surcado el tiempo, los caminos con alegría, independientemente de la situación, independientemente de la persecución. Si viene a mi mente la persecución que hubo del año 100 al año 300, estudie usted un poco de historia y se va a dar cuenta que del año 100 al año 300 fueron 200 años de cruel persecución. Y aún el gozo no se fue de la iglesia. El gozo estuvo en la iglesia todo ese tiempo, todos esos 200 años que la iglesia fue perseguida. La iglesia siempre se levantaba gozosa, siempre se presentaba gozosa. Los mártires fueron a la muerte gozosos. Ancianos aún que fueron quemados vivos, gozosos por la afrenta. Esteban, que fue el primer mártir, vemos que con gozo sufrió el martirio. Y eso nos lleva a pensar, hermanos, mucho. Vamos a leer la palabra del Señor. Busquen en Filipenses. Se elige únicamente ese verso. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Tenemos la lección 3 de este año, 19 de enero del año 2025, el fruto del gozo. Vamos a hacer énfasis sobre el gozo. Y entonces vamos a leer esa parte de Filipenses 4:4. Tengan la bondad de ponerse de pie, que pueda hacerlo un ratito solamente para leer. Vamos a leer 2 veces, hermanos, este versículo de Filipenses 4:4. ¿Estamos listos? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una vez más, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Oremos. Señor Jesús, gracias por el tiempo, por el momento. Gracias por la estancia, por el lugar. Gracias por todo, Señor, por estar aquí. Vamos a estar quietos, vamos a estar receptivos. Así nos comprometemos a estar atentos. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta noche. Grandemente, que ese gozo nunca se vaya de nuestras vidas. Que siempre permanezca, que siempre esté. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, ocupen sus lugares. El libro de los Hechos, en su capítulo 13, en el verso 52, que tiene varios versículos este capítulo, pero en el 52, que es el último versículo del 13, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A ver, digan esa frase. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Otra vez. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Una vez más. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Última vez. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Qué fácil, ¿verdad? Estar lleno de gozo, repleto de gozo, rebosando de gozo. Cuando una persona está llena de gozo, no quiere decir que está brincando, saltando, danzando o a las carcajadas. No, esas son demostraciones de alegría. Veremos que la alegría puede ser momentánea. La alegría, de hecho, es momentánea. Hay gente que está en este momento alegre y al rato ya están tristes. O un día alegres y otro día tristes. Cuando tienen la cartera llena de dinero, están alegres, están felices, contentos, sonriéndole a todo el mundo.
Pero ya cuando no hay dinero, ya bajan la cara y ya entonces están tristes porque no tienen. Pero esa es una condición. Pero realmente, hermanos, ¿usted ha encontrado a alguien que busque desesperadamente la tristeza? No, pero la tristeza la encontramos a la vuelta de la esquina. No andamos detrás de la tristeza, pero a veces la tristeza nos alcanza, la tristeza nos rodea, la tristeza nos envuelve y la tristeza quiere vivir con nosotros. No queremos vivir con la tristeza, pero la tristeza la encontramos muy fácilmente. Muy fácilmente podemos bajar de ánimo, muy fácilmente podemos desconsolarnos. Por eso necesitamos al otro consolador, que es el Espíritu Santo, porque somos muy dados a entristecernos, a estar cabizbajos. Lo más lamentable, hermanos, es caer en un cuadro de depresión. Y hay cristianos que han caído en cuadros de depresión por enfermedad, por escasez económica, por escasez de alimento, porque tienen un problema familiar, porque están enfrentando una infidelidad, porque están enfrentando un divorcio. Son cosas tan lamentables y que también compete a los cristianos, y entonces los cristianos se entristecen. Y ahora en estos tiempos difíciles vemos que la gente busca desesperadamente el gozo. Lo lamentable es que los que andan en busca del gozo, en busca de la alegría, quieren encontrar el gozo en cosas superfluas. No van a encontrar el gozo ahí, porque imagínense ir a buscar el gozo en el entretenimiento. Ese es un ejemplo, buscar el gozo en el entretenimiento. Una vez que deja uno de estar entretenido, pues ya no encontramos esa satisfacción. O buscar el gozo en la comida. Hay gente que desesperadamente come porque para ellos es la vida comer. Ellos viven para comer. Me decía un hermano que no hay que vivir para comer, hay que comer para vivir. Pero el que vive para comer solamente está pensando, está desayunando y ya está pensando en la comida, está pensando en el almuerzo, como decimos nosotros. Por allá arriba en Cuernavaca dicen que el almuerzo es el desayuno. Cuando vienen los hermanos de por allá y dicen, ¿ya almorzaron? Dicen, no, pues ya es la 1, ya almorzamos desde las 8, porque ellos le dicen, al desayuno les dicen almuerzo. Y nosotros acá decimos que el almuerzo es la comida, pero están comiendo y ya están pensando en la cena. Están cenando y están diciendo, ¿y qué vamos a comer mañana? Cuando la Biblia dice que no debemos pensar qué comeremos, qué beberemos, qué calzaremos, qué vestiremos. Todo hay que dejarlo en las manos de Dios y no estar afanándonos por esas cosas. Entonces, buscan el gozo en diversiones, en el trabajo, en el dinero. Pero mire usted que esta es una virtud que Pablo menciona y que corresponde también al fruto del Espíritu, porque en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor y luego dice que gozo. Amor y gozo, pero estamos hablando acerca del gozo. Normalmente las personas, incluso algunos cristianos, confunden el gozo con alegría. La alegría es el resultado de las cosas lindas que nos pueden suceder. Y como no todo el tiempo suceden cosas lindas, entonces la alegría es una emoción pasajera. Sin embargo, ¿qué estudiamos aquí? Que el fruto del gozo es mucho más que una alegría pasajera por las cosas buenas que nos lleguen o que nos puedan suceder. El fruto del gozo es más que alegría. Y miren, la palabra gozo nos viene del griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra que se utiliza para gozo en griego es jará, con J, con acento en la A, jará. Pero ¿qué significa jará? Significa deleite profundo y permanente. Así, deleite profundo y permanente. Si es deleite profundo y permanente, entonces no es un deleite externo, sino que es un deleite interno.
Y si alguien piensa que va a demostrar que está gozoso, aplaudiendo, saltando, brincando, dando machingüepa o marometas, pues no, porque la misma definición de Jará nos dice precisamente que el gozo es profundo y permanente y que no depende de las circunstancias en que vivimos, sino de nuestra comunión con Cristo y su Espíritu Santo. Así es. Observaba un video de un muchacho que iba a dejar la ofrenda o diezmo, no sé qué cosa iba a dejar, y estaba la música y el muchacho iba gozoso ofrendando y se daba vueltas y de repente se dio una marometa y luego decía el video allá abajo, dice, con gozo están ofrendando porque Dios ama al dador alegre. Pues sí, Dios ama al dador alegre, claro. Dios ama al dador alegre, pero no significa que usted va a ir a los brincos llevando la ofrenda o dando machingüepas o marometas o bailando. Pero bueno, así va este joven y por poco atropella a otra señora que también iba a dejar ofrenda y la señora se quedó así, se dio una marometa y se fue con la música y depositó la ofrenda. O el diezmo, no sé qué cosa depositó ahí, con mucha alegría, con mucho gozo. Así es como se puede determinar el gozo. No, hermanos, el gozo es profundo y permanente. Una persona gozosa puede estar callada, puede estar sosegada, puede estar tranquila, puede estar como un pilar, como una columna ahí estática, pero tiene un gozo profundo. Amén. Y un gozo permanente. Tiene alegría, y miren, la alegría, hermanos, y el gozo del Señor se refleja en el rostro. Eso lo dice la Biblia. Entonces, de esta definición desprendemos los puntos a tratar el día de hoy. Primero, el fruto del gozo se experimenta a pesar de las dificultades. ¿Qué dificultad tienes tú ahora? ¿Qué dificultad tengo yo? Todos tenemos dificultades. Pero nos ponemos a pensar en esas dificultades que tenemos. Dijo un hermano que le ofrecieron algunas cosas en facilidades y él dijo, no son facilidades, son dificultades, porque con dificultad lo voy a pagar. Bueno, porque él estaba adquiriendo cosas a crédito y entonces él cambiaba la frase y dice, no me diga que son facilidades, son dificultades, porque con dificultad lo voy a pagar. Yo creo que sí. Por eso lo más conveniente, hermanos, es no deberle nada a nadie. No deberle nada a nadie, porque cuando tenemos deudas, hasta eso nos quita la alegría. Cuando tenemos cosas encima que tenemos que pagar y que ya se está cumpliendo la fecha y que se está llegando, hasta perdemos el sueño o el apetito y estamos pensando que hay que pagar y si no tenemos para pagar, entonces estamos tristes y desconsolados. Pero es mejor entonces no deber nada, porque así lo dice la palabra de Dios. Ahora bien, veremos algunos pasajes. Mire, el fruto del gozo se ve en los discípulos a pesar de la persecución. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41, dice que la iglesia estaba gozosa, que los hermanos estaban gozosos. Pedro y Juan fueron azotados, fueron amenazados. Los del concilio, los de la religión de aquel entonces los amenazaron y les dijeron, ya no hablen más en ese nombre, ya no prediquen más, y los azotaron. Y la costumbre de los judíos en los azotes eran 40 azotes menos uno, 39 azotes. Les mencioné que en una ocasión los azotes correspondían 13 azotes en la espalda izquierda, 13 azotes en la espalda derecha y 13 azotes en el pecho. 39 azotes. 40 azotes menos uno, porque según la costumbre o la ley especificaba que ya en el azote 40 la persona se moría, pero tenía que ser 39. Fueron azotados Pedro y Juan, y como dice ahí en Hechos 5:41, del nombre. ¿Cómo salieron de la presencia del concilio? Gozosos.
gozosos de haber tenido por digno de sufrir por Jesucristo, de sufrir por el nombre de Jesucristo. Ellos no salieron diciendo, jamás vamos a predicar en este nombre, ya no vamos a seguir el camino, ya no, mira lo que nos pasó, nos azotaron, nos lastimaron, estamos haciendo el bien y nos hacen daño, nos hacen mal, ya no vamos a predicar. No, salieron gozosos, gozosos. ¿Pero qué, estaban locos? No estaban locos, simplemente que ellos sabían en quién habían creído. Un ejemplo, hermanos, del fruto del gozo se ve también cuando Pablo y Silas dice que estaban en Filipos, en la cárcel. Hechos 16, 23 dice que los metieron al calabozo más profundo y allá los pusieron, y luego adentro del calabozo les pusieron el cepo en los pies. El cepo es como un yugo, como un artefacto que prensa los pies, y ahí estaban ellos sentados con el cepo, de tal manera que ellos no podían caminar, no podían arrodillarse, y a lo mejor podían acostarse de espalda, pero no podían acostarse de lado porque estaban con el cepo. Pero ellos estaban cantando himnos y orando. Eso quiere decir que estaban gozosos. Estaban gozosos, no estaban renegando, no estaban en una circunstancia favorable, pero ellos no estaban renegando, estaban gozosos porque tenían el gozo del Señor. Y el fruto del Espíritu, que es gozo, hermanos, nos permite gozarnos en cualquier tipo de prueba. Santiago 1:2 dice que debemos considerarnos dichosos y bienaventurados cuando nos enfrentemos en pruebas, en diversas pruebas. Usted ha pasado por pruebas, yo también, y aún quizás estamos pasando por alguna prueba, pero debemos superar esa prueba con gozo. Si estamos atravesando una enfermedad, si estamos en una situación de escasez económica, también la alegría, hermanos, debe de abundar en nuestro corazón, porque sinceramente, hermanos, aunque no haya esto o aunque no haya el otro, nosotros tenemos que tener gozo. Ese es el gozo del Señor, ese es el jarad que enseña el Nuevo Testamento. Entonces dirá alguien, yo quiero ese gozo, hermano pastor, yo quiero ese gozo. No quiero la alegría momentánea que solamente me hace feliz por un rato y ya después vuelvo a mi realidad, a mi triste realidad. Hermanos, el fruto del gozo es un testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Una persona que no tiene ese fruto quiere decir entonces que nunca ha sido salvada. El gozo, según la Biblia, no solo es beneficioso para el cristiano, sino que también puede ser una fuente de bendición para los que nos rodean. A través del gozo reflejamos el carácter de Cristo y damos testimonio del poder transformador del Espíritu en nuestra vida. No podemos entonces impulsar a otros solo con palabras, sino con hechos, con demostración, con ejemplos, con buen testimonio. El fruto del gozo, hermanos, es una virtud visible en el carácter de los primeros cristianos, y su gozo era tal que muchos se acercaron para pertenecer al grupo. Muchos quisieron agregarse a la iglesia, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No todo ciertamente es de felicidad, eso tenemos que remarcarlo. No todo en la vida cristiana es color de rosa, ¿o sí, hermanos? Imagínense que engañemos a la gente y les digamos a las personas, vengan a Cristo, que cuando ustedes vengan a Cristo y lo acepten, no van a tener problemas, no van a sufrir, no van a tener dolor, no van a tener escasez. Eso sería una mentira. Eso sería una mentira, porque Cristo nos está invitando a cargar la cruz. Y ya eso es sufrimiento, ya eso es esfuerzo. Ya cargar la cruz es sufrimiento, es esfuerzo. Porque cargar la cruz no es una cuestión de que, si yo la cargo muy bien y yo puedo. No, eso ya es un esfuerzo, un sufrimiento que va a doler, que va a molestar. Pero en medio de la dificultad hay gozo, hay alegría, que es ese gozo profundo, ese gozo permanente, profundo y permanente, independientemente de las circunstancias. Yo he visto gente cristiana, gente creyente. Bueno, aquí los más viejos se han de acordar del hermano Eduardo Fuentes, si se acuerdan de él. Eduardo Fuentes era un hermano de la iglesia. Yo lo iba a visitar al hermano, era un anciano, ya tenía más de 80 años, y yo le iba a dar palabras de ánimo. Y llegaba con mi esposa, y ya, hermano Eduardo, ¿cómo está? Pues aquí estoy, hermano.
Y de repente el hermano se ponía a dar ánimo, pero a un servidor. En lugar de que yo le diera ánimo, él me daba ánimo. Y me decía, hermano pastor, siga adelante. Siga usted sirviendo al Señor. No se detenga, usted continúe. Usted siga porque no está usted sirviendo al hombre, está usted sirviendo a Dios. Y mire que esto, y mire que el otro, y mire que para acá, y mire que para allá. Y después de que ya nos despedíamos y orábamos por él, le decía a mi esposa, oye, ¿qué te parece? Fuimos a darle aliento y resulta que él nos dio aliento a nosotros. Porque él estaba enfermo y él sabía que iba a morir, pero tenía el gozo del Señor. Él estaba feliz, él estaba contento. Él dice, yo de aquí a poco me voy con el Señor. Y así fue, el Señor se lo llevó. Pero tenía gozo, tenía alegría en su corazón, asentada, profunda. No estaba diciendo, pues aquí estoy, ya el Señor se olvidó de mí. No. Ya el Señor no escucha mis oraciones, aquí estoy solo, abandonado. No. Nunca nos decía eso. Ese es el gozo. Por otro lado, he visto cristianos con cáncer cuando les dicen, te vas a morir, ya tienes un mes de vida. Y están gozosos. Y están gozosos de que se van a morir. Imagínense. ¿Están locos? No están locos. Es que tienen el gozo del Señor. Y en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, hermanos, la iglesia de Tesalónica, a pesar de las persecuciones que estaba sufriendo, dice que ellos recibieron la palabra con gozo. Cuando recibieron la palabra, la recibieron con gozo. ¿Cómo debemos recibir nosotros la palabra? Con gozo. Con gozo. Cuando llega la palabra, cuando llega el momento de la palabra, hay que recibirla con gozo. No hay que recibir la palabra con un espíritu de crítica. Porque cuando tenemos un espíritu de crítica, vamos a ver qué dice el predicador. Vamos a ver qué dice. A ver de qué habla hoy. Y queremos encontrar algún error en su predicación. Entonces ya no estamos recibiendo la palabra con gozo. Ya es un espíritu de crítica. Pero debemos de recibir la palabra. Llegó la palabra con gozo. ¿Qué trae la palabra? ¿Qué es lo que nos va a hablar la palabra de Dios? Por eso, hermanos, el fruto del gozo debe ser visible en nuestra vida. Eso es como un árbol frutal. Usted ve un árbol lleno de frutas, lo observa y dice, este árbol es bueno porque da fruto. Es visible, el fruto no está escondido, el fruto se ve, el fruto se observa. Así es también en la vida cristiana. En Proverbios 15:13 dice que cuando estamos gozosos se refleja en el rostro. Ahora, también en nuestra forma de alabar a Dios tiene que ser con gozo, como Pablo y Silas. Ellos estaban alabando a Dios con gozo. Y nuestra oración también debe de ser con gozo. Si traemos una oración de petición o una oración de gracias o una oración de alabanza, entonces todo debe de ser con gozo. Si nos arrodillamos, podemos hacerlo con gozo. Si no, bueno, podemos hacer la oración de pie o podemos hacer la oración sentados o acostados. Dependiendo cómo nos encontremos, podemos orar, pero siempre con gozo. Mis estimados hermanos, deberían alarmarse si ya perdieron el gozo y también deberían alarmarse si ya no les da gozo congregarse. Porque hay hermanos que ya no les da gozo congregarse. Y hay hermanos que les da mucho gozo congregarse, que desde que ya va llegando la hora, ya se están alistando desde sus casas, ya se están arreglando y están sorteando todo y están echando a un lado todo porque hay estorbos para venir al templo, hermanos. Miren, el enemigo, el diablo y la carne ponen todo tipo de estorbos para que nosotros no lleguemos al templo. Y en el momento que ya estamos alistándonos, puede surgir una situación, puede surgir una cuestión, pero ahí es donde nosotros debemos saber sortear el asunto y venirnos al templo con gozo, con alegría. Cruzamos el umbral de la puerta del templo con gozo. En dado caso que vengamos con tristeza, bueno, aquí la tristeza se nos va a quitar y nos va a dar gozo el Señor, que eso nos fortalece.
Si llegamos cabizbajos o preocupados, pues puede ser, hermanos, que vengamos cargados, que vengamos atontados, que vengamos así de esa manera, pero en el transcurso del culto como que se aligeran las cargas. Y te das cuenta que nuestro Dios es restaurador y es perdonador, y que Él levanta del polvo al pobre y que Él rescata del muladar a las personas. Entonces, con esa mentalidad nosotros estamos en el templo, pero tenemos que estar con gozo, con gozo. El último punto, el fruto del gozo se experimenta por obra del Espíritu Santo. Miren, en estos momentos usted debe anhelar experimentar, ya sea por primera vez o con mayor plenitud, del gozo. Porque si alguien aquí dice, hermano, es que yo nunca he experimentado el gozo del Señor, pues hoy lo puede experimentar. En el caso de que usted no haya sido salvo. Pero si no ha sido salvo, ¿cuál es el proceso? Abre tu corazón a Cristo. Amén. Abre tu corazón a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes acercarte al Señor y aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces el Señor pondrá en tu corazón el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. ¿Qué pedía el salmista David? Que Dios le devolviera el gozo de la salvación. Le decía en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sustente. El gozo de la salvación, hermanos, es permanente. Ese no se quita, no se va, ese estará siempre, siempre. Y en este inciso nos dice que si la persona no ha sido salva, es necesario que venga a Cristo en arrepentimiento y fe para que el Espíritu Santo implante ese gozo por primera vez en su vida. Primera Tesalonicenses 1:6 dice que cuando pues recibimos el gozo, recibimos el Evangelio, recibimos con gozo la palabra, como en el caso de estos hermanos, y como en el caso también del etíope que venía leyendo la Biblia. Oiga, leía la Biblia, pero no tenía gozo. Y cuando él fue salvo, dice que siguió su camino gozoso, porque Felipe el evangelista le explicó el libro de Isaías 53, porque aquel hombre venía leyendo y no entendía, y entonces Felipe se acercó y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y nos pasa a veces como el etíope, no entendemos lo que leemos. Leemos pero no entendemos. Los que son un poco más estudiosos pues buscan un diccionario, buscan una concordancia, buscan un comentario bíblico, buscan un libro de teología y entonces investigan cierto vocablo, cierta palabra. Pero a veces leemos las palabras y no las entendemos porque necesitamos que alguien nos explique. Entonces por eso está el pastor, por eso está el maestro, por eso está el evangelista, el predicador, que nos explica la Biblia, que nos explica la palabra, nos hace entender, y entonces nos pasa lo de este personaje que siguió gozoso su camino después de que fue bautizado. El carcelero de Filipos también se bautizó y dice que se gozó con toda su familia de haber creído en Dios. Así es como nos sucedió a nosotros en el principio. Así que, mientras no abandonemos el pecado y nos rindamos a Cristo, jamás vamos a experimentar el fruto del gozo. Bueno, creo que la experiencia más visible de gozo es cuando fuimos bautizados. ¿Verdad, hermano? Cuando fuimos bautizados en el agua, íbamos al bautismo gozosos. No íbamos a fuerza o porque nos hayan dicho o porque nos hayan embaucado y entonces nos bautizamos porque ya no teníamos de otra. Algunos se bautizan para casarse y eso no es correcto. No debe ser correcto. No es correcto bautizarse para casarse. Otros se bautizan para tomar la Santa Cena. Tampoco es correcto eso.
Entonces la persona que se bautiza es porque ya ha sido salvada, porque ya ha sido cambiada, regenerada, porque ha tenido un encuentro con Jesucristo, porque es una persona nacida de nuevo. Y mire la característica de un creyente. Un cristiano, no piense usted que no peca. Un cristiano peca, pero ya no practica el pecado. Peca y después de pecar siente remordimiento, siente cargos de conciencia, se siente indigno, se siente sucio, y entonces busca la restauración, busca el perdón, busca la misericordia de Dios y encuentra la misericordia de Dios y se restaura, porque el Señor perdona los pecados. ¿Cuántos lo creen? Si alguno se arrepiente, el Señor dice que Él perdona. ¿Y cuántas veces aún el Señor dice que debemos perdonar al que nos ofenda? 70 veces 7, que son 490 veces. Y si alguien nos ofende 490 veces, las 490 veces debemos perdonarle, si pide nuestro perdón. Y aunque no pidiera nuestro perdón, debemos perdonarle. No sentir remordimiento, no sentir raíz de amargura. Entonces, si eso lo podemos hacer nosotros en la capacidad que Dios nos da, pues imagínense nuestro Dios cuántas veces no nos puede perdonar. Infinitas veces. Infinitas veces. Pero eso no quiere decir que voy a tomar ocasión de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios para que yo continúe así todo el tiempo y todos los días. No. Sino que voy a tener plena conciencia que no debo de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Al contrario, voy a tratar de vivir conforme el Señor me dice que debo vivir, en plena santidad. Ahora, si usted dice, hermano pastor, yo ya soy salvo, pero no siento el gozo del Espíritu Santo, si ese es su caso, es porque quizás le ha faltado vivir en la presencia de Dios, y el fruto del gozo solo será posible en la medida que usted procure su comunión con Cristo y con el Espíritu Santo. Separados de Cristo, ya sabe usted que nada podemos hacer. Además, examinemos los siguientes pasajes que hablan del gozo en Dios. Por ejemplo, el Salmo 16:11, el Salmo 35:9, Lucas 1:47, Romanos 14:17, Filipenses 3:1 y 4:4 de Filipenses. Ahí nos habla del gozo en Dios, el gozo en el Señor. Pero la falta de comunión con Dios, hermanos, es peligrosa porque el corazón no está satisfecho en Dios. Entonces buscará satisfacción en el pecado, y cuando un cristiano cede al pecado, pierde el gozo de la salvación. Como hemos dicho, no hay ninguna dificultad que pueda quitar Dios el pecado, excepto el mismo cristiano cuando deja de cultivar su comunión con Dios y cede al pecado. Note usted que cuando pecamos no perdemos la salvación. ¿Qué perdemos? El gozo de la salvación. El gozo de la salvación. No la salvación, el gozo de la salvación. Y por eso algunos hermanos que no se reconcilian con Dios, pues ahí andan, así tristes, no sienten la presencia de Dios, no sienten que Dios les habla, sienten que pues todo es igual, que todo sigue igual. Pero no tenemos que estar, hermanos, con esa mentalidad. Nuestra mentalidad debe de estar renovada, no todo es igual. Nuestro Dios está con nosotros, y además no vamos a estar siempre juzgando, prejuzgando, porque ya le corresponderá a Dios en el día final hacer las cosas que tenga que hacer. Recuerde también que el trigo y la cizaña crecen juntos, ¿no es así? El trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Quién sembró el trigo? El Señor. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. Y entonces ahí van creciendo, pero la cizaña es muy parecida al trigo. Entonces van creciendo juntos, y dijo alguien, arrancamos la cizaña de una vez para que se limpie esto. ¿Y qué dijo? No la arranquen, porque si arrancan la cizaña también van a arrancar el trigo. Dejen que crezcan juntos, y al final de todo, al final de los tiempos, se arrancará el trigo y la cizaña, y el trigo se llevará al granero y la cizaña al fuego, y ahí es donde termina todo. Entonces eso nos indica, hermanos, que la selección le corresponde a Dios. Imagínense que nosotros nos pongamos a seleccionar y digamos, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no, de acuerdo a nuestro criterio. Entonces estaríamos prejuzgando
antes de tiempo, y al juzgar antes de tiempo estaríamos cometiendo un error, porque a lo mejor estamos condenando al que finalmente sí está dentro de la salvación, y al que estamos admitiendo como salvado quizás está más condenado que otra cosa. Entonces no, Dios es el que hará al final. También es como la parábola de la red, cuando dice que la red saca mucha clase de peces, y entonces los pescadores, que son los ángeles, son los encargados de determinar qué es bueno y qué no es bueno, cuál pez si es bueno y cuál no. El que no es bueno lo tiran, y el que es bueno lo guardan en las cestas, y así será. La selección le corresponde al Señor en aquel día. ¿Qué le parece, hermanos, que el Señor Jesús dijo que las prostitutas y los publicanos van entrando primero en el reino de Dios que los religiosos? Imagínense que los religiosos extremistas, que se creían que ellos ya tenían ganada la salvación, y que la salvación se la habían ganado, que la merecían, y entonces el Señor dijo: las prostitutas, los publicanos y los pecadores van entrando primero que ustedes. Y ahí salió aquel dicho del Señor que dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que, hermanos, el gozo del Señor debe de estar en nuestra vida. El fruto del gozo se debe disfrutar a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones y de las circunstancias. Como en el caso del hermano Tomás, que está pasando por una situación difícil, pero él debe de aferrarse al gozo del Señor, y ahí mantenerse hasta que el Señor haga la obra en su vida, y entonces permaneciendo, hermanos, en Cristo. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de gozo. ¿Eso quiere Dios, hermanos? Dios quiere que vivamos una vida de gozo, que practiquemos el gozo, que tengamos gozo. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la voluntad de Dios. Pónganse de pie, hermanos, en esta noche. El Señor quiere que tengamos gozo. Y si tenemos poquito o no tenemos, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé ese gozo permanente, ese gozo profundo? Que ya no sigamos más con tristeza, que ya no sigamos más con melancolía, con depresión. No, que vengamos al Señor. Ahora vemos que hasta los adolescentes se deprimen también por cualquier cosa. Se deprimen los adolescentes, se deprimen los jóvenes, los adultos ya ni se diga, los ancianos, podríamos decir que con mucho más razón, porque han vivido más en este mundo. Pero cualquier sentimiento de depresión o algo que tengan, debemos venir al Señor y dejar nuestras cargas en el Señor y decirle: Señor, dame el gozo de tu salvación, dame ese gozo, Señor, que me dará fortaleza, que me dará fuerza para